etapa intermedia. ¿Ya? Vamos a desarrollar toda una temática sumamente importante como constituye la acusación fiscal, la audiencia propiamente de control de acusación, sobreseimiento del proceso, la audiencia de control de sobreseimiento, terminación anticipada del proceso, la excepción de acción de improcedencia, control de pruebas, nos indican para el juicio oral y auto de enjuiciamiento, ¿no? Entonces, es bastante nutrido en todo caso nuestro temario para esta noche de hoy 21 de septiembre, que lo vamos a desarrollar con todo beneplácito para todos ustedes, agradeciendo a los organizadores la gentil invitación. Bien, tengamos en cuenta algo importante. El proceso penal como tal se rige por diferentes etapas que ustedes, entiendo, ya tienen los conocimientos pues necesarios y fundamentales sobre el particular, y estamos hablando de la etapa preliminar, ¿no? Donde se realizan los actos urgentes e inaplazables, la etapa de investigación preparatoria como tal, donde definitivamente se tendrá que recabar las pruebas de cargo y de descargo, importante para poder determinar si estamos no solamente ante una causa probable, que eso se verifica en los requisitos de procedibilidad, sino si efectivamente tiene futuro, digámoslo así, aquel caso, porque desde luego tendríamos que estar frente a un hecho que va a merecer o no acusación, ¿no? Entonces, fíjense, es importante para nosotros verificar ese aspecto, porque al final de lo que se trata es de ver si estamos frente a un caso que va a ingresar o no juicio oral, ¿correcto? Entonces, ahí identificamos ciertas etapas, ¿no? La etapa preliminar, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de juicio oral. Y vamos entrando en calor ya y haciendo algunas preguntas. ¿Cuál de las etapas creen ustedes que es la más importante, digamos, dentro del proceso penal? En breve estamos activando la cámara, te estamos reconociendo en el Windows, ya, un momento. La pregunta es, ¿cuál de las etapas sería la más importante en todo caso? A consideración de ustedes, ¿no? Seguramente por alguna razón creen que determinada etapa es importante. A ver, ¿cuál de las etapas sería la más importante? Preliminar, preparatoria, intermedia, juicio oral. Algunos incluso lo consideran la etapa de ejecución, incluso, ¿no? En algunos casos la etapa de impugnativa o de impugnación. Entonces, cada uno seguramente tiene una postura marcada sobre este particular, y entonces es importante también escucharlos, ¿no? Escucharlos para saber qué piensan sobre este particular. ¿Será la etapa preliminar tal vez? ¿Por qué se distingue la etapa preliminar de la preparatoria? ¿No? Haciendo un poco el repaso, ya que estamos en una, digamos, etapa importante, que es la etapa intermedia, pero que frente a ella hay etapas previas que se tienen que satisfacer de alguna manera. ¿Por qué la preliminar sería importante, no? Frente a un hecho, a una noticia criminal, donde se pone de conocimiento sobre un evento de apariencia delictiva o que, digamos, tiene ciertos indicios de la comisión de un ilícito penal, es un hecho que constituiría un ilícito penal que no ha prescrito y que es necesario identificar y o individualizar al presunto autor. Entonces, en ese tipo de circunstancias, es importante y determinante recabar lo más pronto posible todas las diligencias necesarias, ¿no? No solamente estamos hablando, pues, de recabar la declaración del investigado, porque es importante que se le dé las facilidades del caso de conformidad al artículo 71. Hay derechos que no solamente tiene, pues, el investigado o el imputado, sino inclusive, ¿no? Inclusive lo tiene el propio abogado también, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay diligencias como la declaración incluso de la parte agraviada, que de alguna manera pues podrá o no ratificarse también. Ratificarse en la imputación que se le viene haciendo a un presunto autor. Se tendrá que disponer dependiendo de la naturaleza del delito, si es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, el reconocimiento médico legal. Se tendrá que identificar del por qué estamos hablando frente a una afectación a la vida, a la integridad física, o cuál bien jurídico estamos pretendiendo cautelar o proteger, ¿no?
Y aparte de eso también, si acaso hay un accidente de tránsito, el dosaje etílico, además de recabar el récord de infracciones, entre otras documentaciones importantes, dependiendo de la naturaleza del delito, ¿no? El imputado también tiene, desde luego, pues derechos. Él mismo también se puede solicitar que se le recabe un reconocimiento médico legal. Y así pueden haber muchos, dependiendo del delito, que estemos nosotros afrontando. Un delito contra la fe pública, la pericia será importante, recabar los documentos, incautar algunos que van a servir justamente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Es un delito de corrupción de funcionarios, identificar cuál es el agente corruptor o de qué manera se ha visto reflejado ese acto, ¿no? Digamos que podría transgredir la administración pública en un acto de violación sexual, seguramente hallar, ¿no?, los indicios reveladores de la comisión de un ilícito penal, además de las diferentes pruebas periciales que se deben de asegurar, ¿no? Y recoger todo aquello que sea aprovechable criminalísticamente dentro de la escena del crimen, ¿no? Entonces, dentro de ese bagaje, ¿no?, de delitos que tenemos y las diligencias que se practiquen, entonces identificaremos si este hecho desea, digamos, merece formalizarse o no. Una vez formalizado, judicializado, puesto de conocimiento ya ciertamente al órgano jurisdiccional, ya tenemos un número de expediente que va a merecer pues plazos procesales de 120 días, ¿no?, donde se va a tener que no necesariamente duplicar las diligencias. Eso resultaría siendo un absurdo en la medida de que, digamos, cuando se pretende recabar algunas diligencias que se olvidó, tal vez la Fiscalía durante los actos urgentes e inaplazables. Tampoco es el propósito que repitamos las diligencias. Si estamos repitiendo las diligencias, vamos a caer en un absurdo, ¿no? ¿Cuál sería ese absurdo? De que se tenga que realizar nuevamente lo que ya se dispuso en la diligencia preliminar. Eso era característico de el modelo anterior. En el modelo anterior, lo que ocurría era de que nuevamente se tenían que recabar las declaraciones, ¿no? Las famosas declaraciones instructivas, en el caso de la parte agraviada, las declaraciones preventivas, algunas testimoniales, ratificación incluso pericial de un reconocimiento médico legal de un médico legista que ya había emitido un pronunciamiento de la revisión médica, pues, de una persona que ha sido agredida, violentada. Fíjense, entonces, eso ya no, digamos, no se debe tolerar en un nuevo sistema procesal penal, donde definitivamente no se debe duplicar las mismas diligencias que se han dispuesto en la etapa preliminar, no deben de replicarse en la investigación preparatoria. Ya, si no, estaríamos retrocediendo en el avance que se ha tenido ya con el Código Procesal Penal. Entonces, dentro de ese plazo de los 120 días, la diferencia será de que la Fiscalía ya no podría archivar el caso simplemente porque, bueno, se le plazca, ¿no? O recién entendió que ese caso no merecía no tenía futuro. No es así. El tema es de que si bien esa era una facultad que tenía la Fiscalía a nivel preliminar de archivarlo, y cuando se archiva se interpone un recurso de queja de derecho de tal manera de que la Fiscalía Superior pueda verificar si está bien archivado o no, o necesita diligencias adicionales, o finalmente debe formalizarse, pero eso ya no va a ocurrir más adelante, porque cuando se formaliza ya la investigación preparatoria, de alguna manera el control se ejerce también cuando se peticiona para que el juez intervenga, no como un sujeto procesal legitimado, sino de pronto para los plazos procesales, para la afectación, para cautelar la afectación de algún derecho, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, estamos frente a esa circunstancia donde debemos de verificar si se está afectando o no algún derecho y que el juez tiene que efectuar un control sobre este particular, ¿ya? Ahora bien, si estamos frente a una investigación preparatoria, ya, frente a una investigación preparatoria, ya el juez puede inclusive, ¿no? Puede inclusive eh, verificar, ¿no?, de pronto los plazos procesales, no obstante que esta es una facultad propia
sujetos procesales, ¿no? De la parte agraviada, de la parte acusada, etcétera, que le permita, pues, controlar, ¿no? La actividad fiscal, teniendo en cuenta que el fiscal es el titular de la acción penal pública y quien tiene, pues, la potestad, ¿no? Punitiva de poder perseguir el delito, hacer las diligencias, tener las facilidades. Es todo un aparato estatal que se va contra el imputado, ¿no? Por eso, dentro de esta investigación preparatoria, si bien el monopolio de la investigación lo tiene el Ministerio Público, no es menos cierto que también la defensa puede hacer uso de las armas, de las herramientas que le prevé, ¿no? Que le faculta la ley también. Entonces, no nos vamos a detener mucho en el tema de la etapa preliminar y preparatoria, pero sí es importante tener en claro que son fases previas eh, a la etapa intermedia, ¿no? Y lo que nos convoca el día de la fecha es la etapa intermedia en la medida de que esta viene a ser una suerte de filtro procesal, ¿no? De filtro procesal, ¿ya? ¿De filtro procesal en qué sentido? Porque dependerá mucho de esta etapa para que pueda eh, ingresar o no eventualmente al juicio oral un caso que definitivamente pues merezca un reproche penal. En el entendido de que todo tipo penal, ¿no? Todo tipo penal o todo delito trae como consecuencia jurídica una sanción penal y en algunos casos demás consecuencias accesorias, inhabilitaciones y otros, va a depender mucho de esta etapa. ¿Quién dirige esta etapa intermedia, a diferencia de la etapa preliminar y preparatoria? A ver, para entrar en debate, eh, ya no lo dirige el fiscal, ¿o sí? ¿Por qué le es confiado la etapa preliminar y preparatoria al representante del Ministerio Público, mas no puede ejercer un control absoluto el juez? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera, ¿no? De alguna manera estaríamos frente a un hecho en el cual, si es que la fiscalía tuviera alguna potestad adicional durante la etapa intermedia, como la de un juez, ¿no? O el juez pueda también interferir como si fuese un sujeto legitimado en el proceso de investigación preliminar y preparatoria, sería juez y parte, ¿no? Entonces, la idea no es esa. La idea es de que eh, el juez tenga que ejercer algún tipo de control en la actividad fiscal a petición de la parte, ¿ya? Durante esta etapa, que es una suerte de filtro, de saneamiento, se pueden presentar una serie de peticiones, de solicitudes, excepciones, defensas previas, incluso el sobreseimiento, ¿no? Es una solicitud que tiene que ser resuelta por el juez. Fíjense, cuando en su oportunidad la Fiscalía podría emitir una serie de documentaciones, como lo son también entre ellos el requerimiento de acusación, es lo que da pie a que justamente se ingrese a una etapa intermedia. Bueno, pero no necesariamente solo la acusación, sino el sobreseimiento. Es decir, que durante el cumplimiento de los plazos procesales, durante el cumplimiento de los plazos procesales, cuando ya venció la investigación preparatoria, sea porque definitivamente han transcurrido los 120 días o tal vez porque ya cumplió su objeto, quiere decir de que no necesariamente se debe esperar los 120 días para culminar la investigación preparatoria, para que esté de por medio la disposición, sino también las partes procesales pueden solicitar que se concluya la investigación preparatoria teniendo en cuenta de que ya cumplió su fin, su objetivo, ¿correcto? Es decir, que para el caso en concreto, la finalidad, ¿no? El objeto de la investigación, ya se recabaron todas las diligencias, todo lo demás, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tenemos un detalle importante. 120 días, concluye la investigación preparatoria, la Fiscalía emite su disposición de investigación, perdón, de conclusión de investigación preparatoria,
y el juzgado recepciona dicha comunicación, dicha disposición, ya la da por concluida. ¿Y cuál será el plazo que tiene el fiscal para justamente acusar o sobreseer? A ver, ¿cuál será el plazo para que el fiscal, una vez concluido la investigación preparatoria, presente su sobreseimiento o su acusación? A ver, ideas, por favor, ideas, participen muchachos, para que sea más dinámico, participativo la clase. No solamente el docente tiene que hacerlo, sino también vamos a absolver algunas dudas. ¿Cuál es el plazo? Concluye la investigación preparatoria y cuánto tiempo tiene el fiscal para presentar su requerimiento, que no es otra cosa que un pedido, una solicitud debidamente fundamentada, acompañada con elementos de convicción, etcétera. A ver, señores, ¿cuál es el plazo? 3 días, 5 días, 10 días, 20 días. Una vez concluida la investigación 15 días, preparatoria, ¿cuánto? doctor. 15 días. Así es. ¿Y por ya? 15 días, ¿no? ¿Y qué pasaría, pues, si, digamos, yo presentase, eso es lo normal, ¿no? Concluye la investigación preparatoria, hay una disposición fiscal de por medio, se comunica al juzgado, el juzgado recepciona y la da por concluida. Eso es lo normal, lo correcto, lo que debería ser. Y hay 15 días para que pueda, ¿no? Emitirse, evacuar, presentar ese requerimiento de la fiscalía hacia el juzgado, ¿ya? ¿Y cuándo serán solo 10 días? ¿Habrá alguna posibilidad, alguna circunstancia en la cual esos 15 se reduzcan a 10? ¿Mm? ¿En qué tipo de circunstancias? Lo normal es que sean 15, ¿eh? O sea, durante esos 15 días, una vez ya concluido, el fiscal pues evalúa, ¿no? Este caso debe o no merecer una acusación, un requerimiento de acusación, o debe más bien sobreseerse, que no es otra cosa de un archivamiento. Recuerden ustedes lo que les decía hace un momento. La diferencia, así básica para no confundirlos, es de que a nivel preliminar podía, ¿no? Digamos, archivarse sin intervención del juez, sin audiencia, porque de pronto el monopolio lo tiene la fiscalía y lo puede archivar, ¿correcto? Pero cuando ya está judicializado, ya existe, presente caso, un, un caso que necesita pues judicializarse, ¿no? Está en trámite y hay alguna causal de sobreseimiento, entonces puede presentar un requerimiento, pero esto ya va a ser resuelto en audiencia. ¿Cuáles son esas diferencias básicas entonces? Que la primera era sin intervención del juez, sin audiencia. La segunda, requerimiento de sobreseimiento, va a ser sometido a un control de sobreseimiento con participación de las partes procesales. ¿Qué partes procesales? Estamos yendo de menos a más, ¿ah? Más adelante vamos a ser mucho más ilustrativos con algunos ejemplos, pero quiero todavía que lo tengan en claro, ese aspecto. Tiene que ser en audiencia, tiene que haber un debate, ¿correcto? Y aparte de eso también, el juez puede o no compartir el mismo criterio del fiscal. Es decir, incluso lo puede rechazar ese sobreseimiento. Por eso es una audiencia de control. Ya vamos en este momento a abrir unas diapositivas para que sea más ilustrativo en todo caso. ¿Ya? Entonces, frente a eso, la diferencia sería si en condiciones normales, en 15 días, el fiscal evalúa si va a pretender el sobreseimiento o va a formular más bien una acusación y va a entrar en el terreno del juzgado para que se convoque a una audiencia. Lo cierto es de que cuando
el fiscal ocurre en un caso en concreto donde de pronto no presentó su disposición de conclusión de investigación preparatoria y las partes procesales, fundamentalmente la defensa técnica de la parte acusada, se ve forzado, ¿no?, a recurrir, pues, de todas maneras, al juzgado para exigir una audiencia de control de plazo, porque ya transcurrieron no solamente 120 días, que son 4 meses en rigor, sino un poco más. Entonces, puede presentar un escrito ante el fiscal indicándole de que ya cumplió el plazo previsto en la formalización de investigación preparatoria. Pero también con aquel cargo puede recurrir, ¿no? Puede recurrir al, al órgano jurisdiccional para indicar de que en el caso en concreto debe convocarse a una audiencia de control de plazo. Y allí, una vez llevado a cabo la audiencia de control de plazo, si está en su razón y si el juez verifica que efectivamente ha excedido en demasía, le concede solamente 10 días. Así es, solamente 10 días para que pueda presentar su respectivo requerimiento. ¿Correcto? Entonces, la diferencia está allí, ¿no? De los 15 a los 10 días es por la circunstancia en la cual se habría dado, visto de alguna manera forzado, ¿no?, para que pueda presentar su respectivo requerimiento. Bien, por un momentito, vamos a compartir las diapositivas. Un momento. Vamos a ingresar por este lado. A ver. Un momento, vamos a abrirlo en la propia laptop. Tenemos una dificultad con la cámara, pero ya la estamos solucionando. Bien. Bien, a ver, doctora Azuri, si me habilita, por favor. Si no, ya. Ahora sí. Me dice que esta reunión ha alcanzado su capacidad máxima. No sé si hay otra forma. Doctor, ¿se va a conectar con otro dispositivo más, doctor Julio? Sí, Ah, ya. con la laptop. Un momento. Otra laptop. A ver, por favor. Bien, doctor. Puede conectarse, Ya. doctor. ¿De nuevo? ¿Cómo hago? Ya, ingreso nada más. Ya, Bien. abrir. Ya se le admitió, doctor. Ya, ahora sí. Sí me logra ver. Ahora sí, ¿verdad?
Ahora sí. Sí, lo estamos viendo. Solamente falta proyectar su diapositiva. Permíteme activar el audio. Ya, ahora, ¿me escucha? Sí, doctor, le escuchamos, lo estamos viendo también. Ya, perfecto. A ver, vamos a compartir entonces la pantalla. Habilítamelo, por favor. Ah, ya. Ahí indica el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. Ya está, doctor, adelante. Ya. También logramos ¿Está mejor? visualizar su diapositiva, doctor. Ya se ve. Sí, doctor, se ve. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces ya con las disculpas del caso, ¿ya? Bien, entonces hemos ya tocado este tema respecto de las decisiones del Ministerio Público que tenía por concluir la investigación preparatoria y tenía esa posibilidad de los 15 días, como bien decía uno de sus compañeros, de formular o no la acusación o teniendo en cuenta que siempre exista pues base suficiente para ello o caso contrario si requiere el sobreseimiento. Avanzamos con la siguiente diapositiva. Entonces, ingresamos a lo que es materia, digamos, de debate. En el tema del sobreseimiento. Ustedes ven ahí en la PPT, en la pantalla, sobre cuáles son los supuestos por los cuales la defensa puede solicitar el sobreseimiento. Fíjense, la defensa del acusado, porque definitivamente si, perdón, la defensa del acusado podría solicitar frente a un requerimiento de acusación un abanico de posibilidades, que el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado. Estamos frente a un hecho en el cual, desde la perspectiva de la defensa técnica, de pronto jamás ocurrió. Se está indicando que una fecha cierta que alude la fiscalía, digamos un 21 de septiembre del año 2023, en horas de la mañana ocurrió un supuesto accidente de tránsito, el cual se ha puesto de conocimiento a la policía, pero efectuadas las diligencias que decíamos hace un momento urgentes e inaplazables, no habrían sido tales, o sea, no se realizó, o estamos frente a un hecho de un supuesto delito de hurto que habría acontecido en el cual a una determinada persona se le ha hurtado pues un determinado bien, ¿no? Un determinado objeto. Pero en rigor esto no habría ocurrido, no se realizó. No ocurrió de tal manera de que no tenemos más elementos como para poder sostener un eventual juicio oral. Simplemente no pasó, no ocurrió. Tal fecha no había forma de que esta persona participara de aquel hecho, mucho menos de que haya ocurrido tal o cual circunstancia, o que no puede atribuirse al imputado. Es decir, el hecho sí ocurrió, sí estamos frente a una causa probable, sí estamos frente a indicios de un evento delictuoso, pero aquel hecho no necesariamente le puede, digamos, debe responder a aquel imputado. Puede responder otra persona. Es decir, cuando estamos frente a un supuesto en el cual en una noche de copas, con ejemplos, sale una señorita con algunos amigos, hay una confianza, digamos, que se ha generado, porque tal vez son amigos ya de antaño, pero dentro de ese grupo de amigos estaban también algunos extraños que quisieron, ¿no? Tener, pues, digamos, cercanía también con la señorita o con aquella persona que finalmente veían en ella como aquella persona con la cual podían tener intimidad, pero como esta persona no accedía tan fácilmente, tuvieron que embriagarla. Y como la embriagaron, no se dio cuenta finalmente con quién tuvo acceso carnal, porque de ese grupo de personas, de 2 o 3 personas, alguno de ellos quiso
digamos, dar rienda suelta a sus bajos instintos, y entonces pudo haberse valido incluso de la amistad que tenía de manera más cercana uno de los amigos de la víctima, o finalmente por sí mismo pues ofrecerse a llevarle a su domicilio, a tomar un taxi, pero al final tal vez ver la forma, ¿no? De que no sea necesariamente el domicilio de la agraviada donde van a tener que ir a parar. O sea, esa caballerosidad de llevarle a su domicilio no fue tal, sino que eso finalmente fue un hecho que generó un contexto de confianza para que le llevase a un hotel, ¿no? Pero puede ser no solo aquella persona, sino incluso tal vez contó con la participación de alguna u otra persona. Entonces, fíjense, algunos podrán decir, pero bueno, tal vez le ayudó o fueron las dos personas quienes finalmente la ultrajaron, pero ¿cómo nosotros acreditamos esa circunstancia? ¿Cómo parte la denuncia criminal si la persona ya estaba de alguna manera no inconsciente y no pudo tener el sumo cuidado de saber qué persona pues le ha seducido para luego haberla convencido en llevarla a un hotel o a un escampado o a un domicilio o a la propia casa del presunto autor para que ocurra el hecho delictuoso? Tal vez esa persona puede identificar a aquella persona a quien le estaba, digamos, tratando, ¿no? De obligar a ir a un determinado lugar, pero más bien fue un tercero que formaba parte del grupo, desde luego, quien ha cometido ese ilícito. O sea, el hecho está. Estamos frente a un hecho de connotación penal, estamos frente a un hecho en el cual hay una parte agraviada, estamos frente a un hecho en el cual se ha hallado en la escena del delito, ¿no? Las prendas íntimas de la agraviada, del cual se le ha despojado, estamos frente a un hecho en el cual, producto de reconocimiento médico legal, ha traído como consecuencia, ¿no? De que la persona registra o presenta, para el caso en concreto, lesiones recientes, ¿no? Una desfloración reciente. Hay signos de lucha inclusive, ¿no? Hay un examen de hisopado que se está practicando, vaginal, rectal, para la búsqueda de espermatozoides. Incluso por ahí se ha encontrado tal vez cabellos o vellos púbicos del presunto autor o producto del forcejeo o lo que fuere, ¿no? La imaginación puede ser tal que nosotros en este momento podemos decir que se ha encontrado inclusive preservativo de pronto, ¿no? Que pudo haber dejado pues en la escena del crimen, en la escena del delito, o tal vez no. O podemos encontrar algún otro objeto que ha facilitado para poder reducir la, digamos, la defensa que pudo haber tenido en ese momento la agraviada, ¿no? El hecho ocurrió como tal, pero ¿cómo tener certeza de que fue Juan Quispe Pérez, más no fue Perico de los Palotes quien ha cometido el delito? Porque A tendría que responder de algo que ha cometido B, ¿no? Etcétera. Entonces, tenemos que contar, desde luego, si estamos hablando de acusación, con los elementos de convicción, y frente a esa acusación, responder la defensa técnica con fundamentos que puedan desvirtuar la imputación en el extremo de su patrocinado. Porque aquí estamos hablando frente a un hecho que realmente ocurrió, que sí se consumó, que hubo un lugar cierto, una discoteca X, donde fueron en determinada fecha, a determinada hora, y del cual se habrían desplazado a un lugar donde finalmente ocurrió el vejamen, ¿no? Entonces, pero tenemos pues tal vez herramientas como para poder defender a una persona que no es él, sino fue aquel amigo, o también se ha visto circunstancias en las cuales hasta pretenden comprar el silencio de algunos testigos, ¿no? Entonces, ese es el caso en el cual podemos de pronto postular un sobreseimiento como defensa técnica frente a una acusación. En los 10 días que se nos da para nosotros absolver el traslado de la acusación y responder por, digamos, por aquella acusación con un escrito de sobreseimiento, ¿no? Vamos avanzando. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad. Bien, aquí estamos frente a un hecho en el cual no reúnen los elementos constitutivos del tipo penal. No reúnen los elementos constitutivos del tipo penal.
Se me ocurre, si estamos frente a un delito de corrupción de funcionarios, que es un poquito más complejo seguramente para algunos, identificar si estamos pues frente a un hecho en el cual definitivamente reúne primero la condición del sujeto activo del delito. Para identificar al sujeto activo de un delito especial, debe tener una condición, un estatus distinto a cualquier mortal, digamos, ¿no? A cualquier persona. Es decir, los delitos de corrupción de funcionarios no lo comete cualquier persona que, digamos, citadina, ¿no? Cualquier sujeto activo del delito, sino debe tener una cualidad, una condición, un estatus especial, la de ser servidor y o funcionario público. Y si esa actividad, esa conducta que ha exteriorizado, realmente sería reprochable penalmente. Es decir, tal vez, como ya sendas casaciones y la jurisprudencia ha desarrollado, estamos frente a un hecho en el cual solo constituiría un error administrativo y no necesariamente debe tener repercusión en el ámbito penal. Me explico. Estamos frente a un hecho que sí, que evidentemente ocurrió en el terreno administrativo, una suerte de regularización administrativa, ¿no? Como se ha desarrollado también casaciones varias, y que no necesariamente pues se ha evidenciado el dolo, la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad que pueda tener pues una persona como para sacar provecho y cometer algún ilícito penal, ¿no? Entonces, no es típico, pues, no reúne un elemento constitutivo del tipo penal, ¿ya? O cuando de pronto estamos frente a un delito de peculado, ¿no? No se está indicando no solamente los verbos rectores, sino los elementos constitutivos del tipo penal respecto de cuál caudal, efecto, etcétera, se ha llegado a apropiar, o no estamos identificando exactamente si esa es la labor propia de aquel servidor o funcionario público, o más bien es una función, una labor de otra persona. Entonces, ahí hay que identificar los elementos normativos del tipo penal, los elementos subjetivos y objetivos del tipo penal también. No solamente verificar de que porque el hecho ocurrió, alguien debe de responder. Evidentemente alguien tendrá que responder, pero ¿cómo llegamos a esa conclusión de que fue A más no B? ¿No? O cómo llegamos a la conclusión que lo que realmente ha cometido una determinada persona debe merecer reproche penal, sanción penal, en el ámbito del derecho penal, cuando de pronto solamente bastaría con algún tipo de sanción en otro fuero, ¿no? O concurre una causa de justificación, por ejemplo, ¿no? En la causa de justificación. Cuando hablamos de la causa de justificación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, el hecho ha ocurrido, perfecto, ya, pudo haberse agredido a una persona quien, en primer término, fue la que me agredió de manera ilegítima, ¿no? De manera nada racional, de manera injustificada, ¿no? Y entonces yo tengo que tratar de repeler ese ataque, ¿no? Uno está volviendo a su domicilio a altas horas de la noche, después de una reunión social, como podría ocurrir en un fin de semana, como el que se nos avecina por Día de la Juventud, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes de Derecho que también se conectan a esta plataforma y están a la saga del conocimiento. Pero bueno, es viernes o sábado y el cuerpo lo sabe, salen a divertirse, hay fiestas, ¿no? Hay diferentes reuniones sociales, viene Mar de Copas, dirán algunos, y bueno, van, van a la fiesta y vuelven o pretenden volver a su domicilio y en el trayecto no hay ni taxi, ¿no? Y resultan siendo asaltados. Pero frente a eso, tal vez uno de ellos tiene algo, digamos, como para poder defenderse, ¿no? Es decir, tiene habilidades, tiene ciertas destrezas de, digamos, de defensa personal, o también cree que puede reducir a los asaltantes. Y en legítima defensa, como bien decía su compañero, que están escribiendo por el chat, pueden hacerlo, escriban en el chat, se defiende, correcto,
repele el ataque, y entonces no necesariamente debe ser proporcional el objeto empleado, sino razonable como para repeler esa agresión ilegítima, porque yo estoy volviendo normal de aquel concierto, de una reunión social, de una fiesta patronal, como quieran, y nadie tiene pues derecho como para poder violentarme, ¿no? Tratar de llevarse mis pertenencias, mi equipo celular de alta gama o mi billetera que está cargada con algunos billetes color verde, ¿no? O sea, nadie tiene ese derecho. Pero yo tengo que defenderme definitivamente, o puedo agarrar una piedra por último, pues, ¿no? Y tratar de defenderme si es que no tengo la posibilidad de reducirlo. O entre 2 o 3 personas, o también los vecinos que salen en auxilio, ¿no? De mi persona, también los reducimos, y es más, allí entraría la figura inclusive de arresto ciudadano, porque hemos tratado de evitar, hemos frustrado un ilícito penal, y vamos a poner de conocimiento de la Policía Nacional del Perú respecto de este arresto ciudadano, para que sea, ¿no?, la policía quien, en coordinación con la fiscalía, efectúe todas las diligencias necesarias. Recabarán la cámara seguramente, le tomarán la declaración, si estuvo con un arma, le harán la pericia de absorción atómica, ¿no? El registro personal, que es importante, donde van a encontrar que este tenía incluso equipos celulares de otras víctimas, ¿no? Entonces, yo me he defendido. Legítima defensa frente a una agresión ilegítima, ¿no? Frente a algo que yo no provoqué, ¿no? Porque evidentemente si tú provocas a alguien, le tiras una cachetada o un puñete, y el otro te va a responder de igual manera, ¿no? Pero si es injustificado, ¿no? Si no es provocado, ya evidentemente estamos frente a un hecho que sería una causa de justificación, que me he defendido en protección de los bienes jurídicos que cautelan también respecto de algo que yo debo pedir que se respete, ¿no? Que se cautele, que se protege. De inculpabilidad o de no punibilidad, ¿no? Estamos frente a un hecho en el cual esta persona, en el aspecto volitivo, no ha tenido pues la intención de cometer, pero además no sería esta persona la responsable, sino estamos frente a hechos en los cuales figuran aspectos que no necesariamente deben ventilarse en el ámbito penal, ¿no? No sería punible, ¿no? No sería punible, por ejemplo. ¿Ya? Es un caso. Hay varios casos en los cuales podemos mencionar como aquellos que en algún momento fueron ilícitos penales, pero finalmente ya no lo son, ¿no? Por ejemplo, el adulterio. El adulterio. ¿Es delito o no es delito? El adulterio. ¿Ah? Fíjense, si fuera adulterio, si el adulterio fuera delito, ¿cuántos del salón de los 100 participantes ya estarían, no digo estaríamos, estarían procesados, ¿no? Porque pareciera que es una moda en el ámbito de la farándula, con mayor razón, que una semana está con una persona, en la siguiente ya está con otra, ya siendo casados, ¿no? Viene el perdón. Bueno, todos somos felices hasta que ocurra un ampay, ¿no? Dicen algunos. Todos somos felices hasta que ocurra un ampay, y finalmente, pues, tal vez el desgaste de una relación o lo que fuera, nada justifica, pero finalmente ocurre el adulterio, que antes era considerado como delito, pero ahora ya no. Por eso les digo, ¿no? Si el adulterio fuera delito ahora, imagínense cuántos de la farándula estarían terminando siendo procesados, y si fuera incluso con pena efectiva, ¿cuántos estarían en el penal? Y la población carcelaria estaría en aumento, ¿no? Estamos exagerando en los ejemplos, pero para que se entienda que el delito, que el adulterio como tal no es delito, antes sí lo era, pero por un tema de política criminal y por un tema de realidad, ¿no?, social, estamos viendo de que no justifica, pues, ¿no?, de que lo sea, pero sí es una causal de divorcio. En el artículo 333 del Código Civil sí está, ¿no?, el adulterio como una causal de divorcio, ¿no? Entonces, evidentemente, si una persona encuentra pues a otra en la cama o en una situación que puede ser demostrable que efectivamente
ya no solamente existe adulterio, sino imposibilidad de hacer vida en común, etcétera, además de otras causales que pueden haber agresiones físicas, psicológicas o lo que fuera, pero que está demostrado incluso el adulterio. Es más, está esperando un hijo o una hija la persona con la cual se encontraba casada. Entonces, en ese tipo de circunstancias estaríamos hablando de un aspecto que repercutiría solamente en el ámbito privado del derecho privado, no del derecho público. En el derecho civil, seguramente uno de ellos, y a petición de parte, solicitará el divorcio por causal de adulterio, pero ya no es delito, ¿no? Insisto, no es punible entonces, no es punible, ¿no? Entonces, hay aspectos en los cuales no necesariamente deben de repercutir, no deben invadir el derecho penal, porque el derecho penal es de última ratio dentro de dentro de las herramientas, ¿no?, del control social, de estos mecanismos que finalmente pues van a sancionar a una persona, van a afectar, restringir o privar la libertad de algún modo. Entonces, estamos frente a hechos que no necesariamente deben llegar hasta ese nivel de que constituya todo delito. O sea, que lo veamos todo delito, tampoco es así. Si no, imagínense, ¿para qué estaría el derecho administrativo, por ejemplo? ¿Para qué estaría el derecho civil, el derecho constitucional, entre otras ramas del derecho, ¿no? El derecho concursal, el propio arbitraje, lo que fuera. Avanzamos. La acción penal se ha extinguido. Sobre este particular, incluso hemos dictado algunas otras ponencias, también sobre las modificatorias sobre el particular, porque si bien ya no se denuncia o no se denunció un hecho oportunamente, no ha merecido, pues, de que se lleve a cabo ciertas diligencias que decíamos hace un momento, que suelen ser urgentes e inaplazables, y con mayor razón deberían de haberse llevado, pues, oportunamente, ¿no? Pero bueno, nunca denunció, así como ocurre, ¿no?, en el ámbito privado, una vez más decimos en la querella, cuando el ofendido perdona a quien lo ofendió, entonces estamos frente a una situación que toleró, que permitió, mas no activó el aparato estatal, no invocó tutela jurisdiccional. Pero en el caso de una materia en el ámbito penal, estamos frente a una circunstancia que pudo haber denunciado un tema de estafa. No lo hizo, pasaron los años previstos en la ley, en el extremo máximo, entonces eso va a traer, desde luego, como consecuencia que se extinga la acción penal, porque jamás denunció, o una agresión, pero bueno, perdonó el hecho, o de pronto ya no se pudo, pues, recabar oportunamente el reconocimiento médico legal, ni se han llevado a cabo las diligencias que eran necesarias a practicarse en su respectivo momento. Entonces, estamos frente a hechos en los cuales no se va a poder recabar más pruebas de las que se pudo haber hecho. Pero si estamos frente a un hecho en el cual en el interín finalmente toma conciencia y lo denuncia, estamos frente a una prescripción ya no solamente ordinaria, sino extraordinaria, ¿no? Lo que conocíamos como que tiene que transcurrir el mayor tiempo previsto en la ley más su mitad, ¿no? Y así aspectos en los cuales por la inacción, la inoperancia del quien es la parte interesada o también por parte de los agentes estatales, sin que se haya culminado con y haya arribado una consecuencia natural, como debe concluir un proceso que naturalmente sería una sentencia, y no existe aún, y ha transcurrido el tiempo, entonces ha prescrito, ¿no? Ha prescrito el mismo, la acción penal. ¿Ya? Bueno, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Bien, a ver, vamos. Ustedes saben muy bien de que hay ciertos plazos ya durante la investigación preliminar, que antes era 20, pero eran insuficientes, entonces pongámosle 60, ¿ya? Algo así como cuando las 24 horas eran pocas, y ya son 48 horas para detener a una persona, ¿no? Un acto de flagrancia. Ya, entonces, aún así, ni los 20 ni los 60, es más,
ya ingresando a la etapa de investigación preparatoria porque ya se formalizó, ya se judicializó, ya existe la disposición y tampoco se ha podido recabar elementos de convicción suficientes como para poder procurar un requerimiento de acusación. ¿Ya? Es más, si ya se concluyó la investigación preparatoria, existirá forma alguna de que se incorporen nuevos datos a la investigación. Si no, estaríamos llegando al absurdo de que la investigación dure pues no solamente 120 días, sino que dure pues no solo 4 meses, 6, 8, 10, 12, 1 año, 2 años, 3 años. Bueno, más allá de que existan pues ciertos matices en algunos casos que merecen la complejidad, pero no es el caso. Si estamos frente a un proceso común, a un delito, ¿no? En el cual hay una participación de tan solo un presunto autor, una parte agraviada, finalmente delito, finalmente no había mucho que indagar, no se tiene, pero pese a que pudo haber solicitado a la Fiscalía el sobreseimiento, no lo hace y formula la acusación, pero no tiene cómo demostrar, ya no hay nuevos datos, la investigación menos se ha recabado pues oportunamente. Se me ocurre un delito de agresión de lesiones, el reconocimiento médico legal, y solamente se quedó con lo que venía sindicando la parte agraviada respecto de una supuesta agresión por parte de. E incluso habló de un examen psicológico, pero tampoco se dispuso, o si es que se dispuso, no se llevaron a cabo algunas diligencias. Pero ya concluyó, entonces ya no se puede practicar. Entonces, existe otra posibilidad también de que no existan elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Si todo ingresara a juicio oral, imagínense, la carga procesal se sobredimensionaría. Estaríamos frente a casos que no tienen futuro y que al final, bueno, va a terminar con una sentencia tal vez hasta absolutoria, pero el desgaste procesal, el activar todo el aparato estatal, ¿no? Innecesariamente tal vez cuando incluso en ocasiones se formulan acusaciones directas cuando ni siquiera está demostrado la participación o no existe la vinculación mínima del acusado. Podrá existir delito, pero más no la acusación, y sin embargo formula la acusación directa de conformidad del artículo 336, numeral 4, el Ministerio Público, sin que se lleve a cabo la investigación preparatoria donde bien pudo haberse defendido el investigado. Porque recuerden ustedes que en la acusación directa ya no hay investigación preparatoria, se salta esa etapa, pero se saltó mal, porque no se le dio la posibilidad de defenderse, ni siquiera se tomó la declaración del investigado. No se tiene más que la sindicación y la declaración de la parte agraviada. Ese caso no debió haberse formulado con una acusación directa, de pronto tal vez formalizado y durante los 120 días haberse agotado una serie de diligencias para ver si ese proceso tenía futuro, si iba a superar la etapa intermedia y si iba o no a ingresar a la etapa de juicio oral como etapa estelar. Pero bueno, no hay elementos de convicción para solicitar fundadamente un enjuiciamiento, pues no, a esa etapa estelar. No todos los casos deben ingresar a juicio oral. Se deben quedar, en lo posible, en la etapa intermedia si es que se efectúa un adecuado control formal y sustancial de la causa, que no solamente lo puede invocar o peticionar la defensa técnica, ¿no?, de los interesados, de la parte interesada, del acusado o del investigado, sino también de oficio puede sobreseerse la causa. Avanzamos. Bien, la acusación. A diferencia del anterior, ¿no?, y del anterior PPT, donde hemos indicado de que de pronto el sobreseimiento, ¿no?, el sobreseimiento se puede dar por un abanico de posibilidades. Sin embargo, vamos al supuesto contrario en el cual la Fiscalía presenta sí una acusación. Lo otro es una posibilidad que tiene la defensa para solicitarlo, ¿no?, frente a una acusación. Pero también la Fiscalía pudo haber solicitado sobreseimiento por las causales anteriores.
reiteramos una vez más, si no hay un futuro, la Fiscalía es consciente y solicita un sobreseimiento por las causales anteriores. Pero si hay acusación, la defensa solicita también por las causas anteriores el sobreseimiento. O sea, nada le impide solicitar frente a una acusación el sobreseimiento. Pero la acusación como tal, ¿qué debe contener? En principio, como todo requerimiento, debe estar debidamente motivado. Debidamente motivado, ya fundamentado. Así como se nos exige a los jueces una motivación de resoluciones, entonces en el tema, en el requerimiento, en el pedido, en la solicitud de acusación, más aún si es una con la cual debe acompañarse una imputación acabada, no una imputación provisoria. Eso sería propio de una investigación, digamos, preparatoria en el cual existe una formalización. O sea, se entiende que es dinámico, se perfecciona, va agarrando cuerpo, digámoslo así, aquel caso que se formalizó, porque está en formalización, está en investigación preparatoria, ¿no? Está con la formalización. Pero ya para una acusación la imputación debe ser acabada, ¿no? Completa, llamémoslo así, ¿ya? Y en ella no bastará con indicar de que estamos frente a un hecho de apariencia delictiva, sino de que existe un delito y además se identificó al imputado, ¿no? El imputado de nombre tal que ya bueno, no se le presume, se le considera como si fuese el presunto autor, ¿ya? La relación clara y precisa, aunque se presuma la inocencia, ¿no? Pero más bien es presunto autor porque se le está poniendo el cliché de acusado y que de pronto, pues, según la fiscalía, tiene elementos contra él, pero será aquel acusado quien también tenga que cuestionar si de pronto no es él por las causales antes indicadas de sobreseimiento. Además de esa identificación, que no es la identificación, la individualización de aquel, sino de que definitivamente no existe duda de que este sea, porque imagínense, si estamos con duda de que él era, cómo se formalizó contra esa persona. Se entiende que sí está identificado, sí está individualizado y ya se presume que este es el autor. La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. O sea, no una imputación vaga, confusa, genérica, ¿no? Gaseosa, sino que se sepa las circunstancias de tiempo, ¿no? Cuándo, dónde, cómo, qué ocurrió, ¿ya? La forma, modo y circunstancias, el tiempo, el lugar específico, la hora, el hecho concreto que se le atribuye y sobre todo el ilícito penal o el tipo penal específico, como vamos a ver más adelante, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Aquí hay mucha confusión a veces cuando algunos requerimientos solo contienen circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, pero se olvida de consignar lo que es más bien fundamental para el juez de investigación preparatoria, la imputación concreta, ¿no? La imputación concreta de manera resumida, de tal manera que esa conducta que se exteriorizó constituye, ¿no?, un ilícito penal y tiene repercusión y ha de merecer un reproche penal. De manera concreta, qué es lo que ha hecho, cuándo ha hecho, cómo ha hecho y qué trajo como consecuencia, ¿no? La muerte de una persona, siendo las 20 horas del día 19 de septiembre, ¿no? El acusado X, cuando se encontraba en circunstancias que la persona Y retornaba a su domicilio, lo interceptó y le propinó golpes de puño y patadas para luego, digamos, arrebatarle sus pertenencias e irse con rumbo desconocido hasta que fue finalmente intervenido por el personal de Serenazgo, ¿no? Siendo que le sustrajo una laptop y 1,000 soles de dinero. Ese es el hecho en concreto. Circunstancias de tiempo, si tiene, lugar, ¿no? Etcétera. Entonces, pero las circunstancias precedentes partirá de que la persona agraviada se aprestó a ir a una determinada reunión social, estuvo con algunas personas libando licor hasta determinada hora.
Las concomitantes, el hecho en concreto. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando salía y cuando se encontraba a 2 cuadras del local de la fiesta, fue interceptado por tales personas de determinadas características y dentro de los cuales estaba el acusado y los demás se dieron en la fuga. Pero este fue reducido y dentro de, digamos, de sus pertenencias, producto de registro personal, se le encontró el equipo celular, ¿no? Y posteriores de que de pronto pues verificado la titularidad de este equipo celular respondía al del agraviado, ¿no? Y además se le encontró otras personas más y se llevaron a cabo las diligencias correspondientes. Estamos resumiendo. Y ese sería, digamos, la línea de tiempo, ¿no? La línea de tiempo de qué es lo que, cómo, digamos, qué circunstancias han antecedido al ilícito penal, qué es lo que finalmente ocurrió y qué trajo como consecuencia o qué produjo, ¿ya? Llamémoslo antes, durante y después, para que se entienda. Pero eso es diferente a la imputación concreta, ¿no? Y en caso de contener varios hechos independientes, hecho 1, hecho 2, hecho 3, la separación y el detalle de cada uno de ellos, ¿correcto? Ya. ¿Qué sucede si el investigado hace uso de su derecho de guardar silencio? Es un derecho y lo seguirá haciendo. Y el hecho de guardar silencio no quiere decir que esté uno asintiendo o haciéndolo notar como cierto dicha circunstancia. O sea, no es que el que calla otorga, ¿no? No es que el calla otorga. Es como cuando una discusión de pareja. ¿Por qué callas? ¿Por qué no tienes ninguna explicación? Responde. Y seguramente es verdad lo que me dijeron mis amigas que te vieron con determinada chica saliendo de un hotel. Bueno, tal vez el hombre no quiere responder nada porque sabe que va a terminar en una discusión o tal vez no tiene ni siquiera argumentos o sabe que va a caer pues con sus argumentos débiles. Pero el que calla no es que otorgue. Así es que si ustedes callan, no están asumiendo el error ni el delito, algo así, ¿no? Bueno, en realidad es un derecho, ¿no? Y seguramente retornando a casa dirán, el doctor Julio Arango me dijo que tengo derecho a guardar silencio y es que el que calla no otorga. No es como antes, ¿no? En un sistema inquisitivo, obviamente el que calla otorga, daba a entender de que éste tenía alguna responsabilidad y que por ello no tenía explicación alguna coherente como para sostener su inocencia. El tema es que quien tiene que desbaratar la inocencia de uno es el fiscal. Yo no tendría por qué demostrar ser inocente. El titular de la acción penal pública y sobre quien recae la carga de la prueba tendría que desbaratar, enervar la presunción de inocencia como principio, como garantía fundamental, ¿no? Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio. Si antes hablamos de indicios, si hablamos de evidencias y si hablamos de elementos de convicción y si hablamos de prueba, son espacios, son estadios procesales que en línea de tiempo se van identificando. Primero tendremos indicios, pequeñas muestras, signos, huellas, vestigios. Eso son indicios que nos sugieren algo que ocurrió, ¿no? Aquellos signos, huellas, objetos, vestigios. Pues la evidencia es la confirmatoria científica de aquello que nosotros consideramos como indicios reveladores de un ilícito penal, pericias, documentos, ¿no? Que reflejan que, en efecto, pues, de forma que van corroborándose lo que se tiene primero como indicios. Pero los elementos de convicción ya sostienen una acusación, un pedido, ya pretenden llegar a convencer al juez de que efectivamente ocurrió el hecho y que por ello ha de merecer que el caso ingrese a juicio oral. Pero la prueba no se actúa, no es prueba como tal, se ofrece, se admite, se actúa. Pero la prueba se actúa no en la etapa de investigación preparatoria, sino en la etapa del juicio oral. Pero es la etapa intermedia donde finalmente, incluso la etapa de investigación preparatoria donde se ofrece, ¿no? Pero donde se va a admitir finalmente y donde se va a discutir si es pertinente, conducente y útil y si va a ser, si va a ingresar o no para juicio oral es evidentemente en la audiencia de control.
donde se hace un filtro del control formal, sustancial y además de los medios probatorios que ofrecen las partes procesales. ¿Ya? La participación que se le atribuye al imputado. Esta acusación debe contener, desde luego, debe contener el grado de participación. ¿A título de qué? Autor, coautor, cómplice primario, secundario. El cómplice primario merece la misma pena que el autor, dirán algunos. El cómplice secundario sí, de alguna manera coadyuvó para que se concretice, pero habrá sido en qué medida determinante su participación. Y sin él, tal vez igual hubiera ocurrido el delito, o tal vez era más bien instigador. Entonces, esa distinción resulta siendo necesaria, desde luego, para identificar cuál ha sido la cuota de participación que ha tenido determinado imputado. La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurra, ¿no? Esta persona es reo primario, nada más, o tal vez es reincidente, o es habitual, o dentro de los 5 días posteriores a la emisión de una sentencia, incluso con efectividad, ya salió del penal, pero vuelve a incurrir nuevamente en un delito, ¿no? Una y otra vez, incluso tal vez ya resulta siendo habitual más de 2 ocasiones, 3 ocasiones, 4 ocasiones, su forma de vida. No puede estar quieto, es más, está más tranquilo dentro del penal que fuera, ¿no? Porque es proclive al delito, ¿no? Varía las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que en circunstancias normales podría merecer de pronto una menor pena, pero por estos aspectos podría modificarse, ¿no? O tal vez no necesariamente va a responder en los términos que la Fiscalía indica. El artículo de la ley penal que tipifique el hecho. Estamos frente a un hecho que ha merecido un encuadramiento, se ha tipificado, y responsable del mismo no es el policía, es el fiscal. Antes existían atestados y partes policiales. Los atestados policiales eran conclusiones inculpatorias. Es decir, la policía incluso se daba el lujo, ¿no? Siempre respetando, por supuesto, la institución, de calificar el hecho como delito en un determinado artículo y concluía diciendo que es presunto responsable de tal ilícito penal, indicando el tipo penal específico todavía. A veces lo hacían bien y otras no tanto, ¿ya? Pero se daba esa licencia, ¿no? O sea, sí tipificaba en un atestado, pero un parte policial era simplemente ponía de conocimiento, daba parte de un hecho, pues, que de pronto no tenía repercusión en el ámbito penal. Pero en el informe policial actualmente tampoco puede ser calificación jurídica el personal policial instructor, ¿no? El responsable de la investigación. No, no lo puede hacer. Simplemente ilustra, ejemplifica, ¿no? Adjunta todo lo que se practicó, todas las diligencias que se realizaron, toda la documentación, con los cuales el fiscal hará la tipificación, se entiende, de la manera más correcta posible. La cuantía de la pena que se solicite es importante. Tercio inferior, tercio intermedio, tercio superior. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Y por qué lo ubicamos en 4, en 5 o 6? Más de 4 podría ser efectiva, corremos riesgo. Entonces, que no sea 5, mucho menos 6. Pero ¿por qué llega a esa conclusión? Si es reo primario, ¿por qué lo ubica en el tercio superior? No hay explicación. Debió existir alguna circunstancia por la cual, de conformidad al artículo 45 y siguientes, se le ha ubicado en un tercio que no, que digamos, ha elegido la fiscalía, pero no corresponde a juicio de la defensa. Podría cuestionar del por qué necesariamente en el límite mínimo o límite máximo del tercio inferior o del tercio intermedio. O tiene antecedentes, ¿no? Acreditados, o tal vez sí, o tal vez no. No puede haber más agravante de las agravantes que ya resultan siendo propias del tipo penal agravado, ¿no? Y así vamos identificando dónde ubicamos esa pena, ¿no? ¿Dónde vamos ubicando? En el sistema de tercios, ¿no?
el monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, ¿no? Durante la investigación preliminar y preparatoria seguramente se han llevado a cabo algunas diligencias urgentes e inaplazables, se ha embargado, ¿no? Vehículos, bienes, entre otros, muebles, inmuebles, se ha incautado lo propio y van a servir para garantizar la reparación civil, seguramente. Pero se tiene que indicar eso. Y de alguna manera también fundamentar la reparación civil. Si no se fundamenta la reparación civil, esto podría ser materia, pues, sería capitalizado, ¿no? Esa omisión o esa debilidad de no haberlo fundamentado por la contraparte, porque se entiende que si ha cesado la legitimidad por parte del Ministerio Público, el actor civil es quien va a asumir un papel protagónico en defensa de los intereses patrimoniales de la parte agraviada. En pocas palabras, va a perseguir el dinero que va a ser, pues, para el resarcimiento, que va a servir para el resarcimiento, ¿no? El fiscal puede solicitar no solamente la pena, sino la reparación civil, ¿no? Debe solicitar la pena y seguramente la reparación civil cuando no se constituye como actor civil, pero si se ha constituido como actor civil, ¿hasta cuándo? Hasta antes que concluya la investigación preparatoria, porque después de eso ya no se puede, en un proceso común, constituirse como actor civil. Y entonces quien tendrá que fundamentar será la fiscalía, pero si hay actor civil, en su solicitud de constitución civil, además de acreditar la legitimidad, un relato sucinto de los hechos y acreditar los medios probatorios con los cuales va a demostrar la reparación civil, es obligación, responsabilidad de aquel actor civil que se constituye, o sea, la parte agraviada que se constituye como actor civil. Y el actor civil perseguir ese aspecto pecuniario, ¿no? En la teoría propia de la reparación civil, tendríamos que, pues, desde luego, manejar, ¿no? También la documentación o compartir los documentos de la Fiscalía para indicar que hubo lucro cesante, daño emergente, daño moral, daño a la persona y lo que fuera. Y que los bienes que han sido materia de embargo o de incautación, servir para una eventual reparación civil. ¿Y a quién le corresponde pagar? Si va a ser solidaria o uno por uno, o quién va a responder por algo y a quién le corresponde recibir la parte agraviada, ¿no? La parte agraviada. Los medios de prueba que ofrezcan para su actuación en la audiencia. Se dan cuenta que esta es la etapa, ¿ya? Donde el fiscal, porque esto va a ser sometido a control de acusación. Entonces, en el requerimiento de acusación, el fiscal tiene que indicar una relación de los medios de prueba, ¿no? Documentales con los cuales pretende se actúen en la audiencia, pero no se van a actuar, pues, en la audiencia de control de acusación ante el juez de investigación preparatoria, porque seguramente el juez de investigación preparatoria dirá, no, yo no puedo hacer actividad probatoria, y no solamente eso, yo no puedo ni siquiera sobreseer la causa, etcétera, ¿no? Ya, bueno. Lo cierto es de que esa discusión del ofrecimiento de la admisión se lleva a cabo ante el juez de JIP en una audiencia de control de acusación para que se verifique la pertinencia, conducencia y utilidad y la legalidad además, y se actúe propiamente en el juicio oral. Y ya el juez de juzgamiento verificará, ¿no? Evaluará, ponderará, valorará cuáles le han generado la convicción necesaria como para poder condenar o absolver, ¿no? Se presenta una lista de testigos y peritos sobre qué extremos van a declarar, qué van a decir, qué punto van a coadyuvar, ¿no? La indicación de su nombre, domicilio, dónde vive, cómo se le notifica, qué relación, cuál es la pertinencia también de su declaración y sobre qué punto. ¿Correcto? Y lo propio se le exige también a la defensa técnica, a la contraparte. Bien, hay que tener en cuenta que no puede variarse los hechos o solamente pueden referirse a los hechos incluidos en la formalización. Es decir, que en la acusación, si bien se está acusando a dos personas, perdón, si en la formalización se está imputando a dos personas,
Oh, sorpresa, en el requerimiento de acusación aparecen 5 personas acusadas. ¿Es posible? ¿Es posible ese suceso? Como se dice ahora, como dicen ahora los jóvenes. Se formalizó solamente a 2 personas, contra 2 personas y se termina acusando a 5. ¿Es posible eso? No, ¿verdad? Pues le ha recortado pues el derecho de defenderse durante la investigación preliminar y preparatoria a aquel, así es que no es posible ese suceso. Ya, aparte de eso también, si fuera un hecho 1 y al final en la acusación se termina acusando por otros hechos más. Evidentemente, si hubiese sido materia de investigación el hecho 1, 2 y 3, por los cuales va a acusar, es cosa muy distinta, ¿no? Pero también si hay hechos, si hay personas que han de alguna manera participado, se debió haberlos incluido en la formalización de investigación preparatoria para que tengan oportunidad de defenderse. ¿Ya? Salvo que hubiera una calificación jurídica distinta, ¿no? La acusación debe señalar alternativamente, subsidiariamente, las circunstancias que permitan calificar la conducta, ¿no? Calificar la conducta. Avanzamos. Por ejemplo, vamos. Puede haber una calificación alternativa, subsidiaria, puede indicar qué medidas de coerción existen, tal vez una prisión preventiva que todavía está vigente, o si es que solicitó la prolongación de prisión preventiva o la adecuación, ¿no? Quien lo solicita es la fiscalía, por cierto, no la parte agraviada, tendría que hacerlo a través del fiscal. Y en su caso, tal vez solicitar la variación también. ¿Qué medidas coercitivas reales personales? Obviamente, frente a una acusación, ¿qué es lo que puede hacer la defensa técnica? Nuestros colegas abogados del ejercicio privado de nuestra profesión podrán formular la acusación del fiscal por defectos formales, ¿no? Para que se devuelva por un espacio de 5 días y sea la fiscalía quien, de alguna manera, pues, la subsane, ¿no? Pues no podría ingresar de pronto así. Ahora, si es algo que constituye solamente un margen de error, digamos, que se reduzca a un tipeo, ¿no? Un error material, podría ser subsanable en acto de audiencia, pero si ya tiene que ver con un tema que puede tener repercusión, es mejor que se devuelva para que finalmente el fiscal la subsane dentro del plazo de 5 días y se retoma audiencia. Deducir excepciones u otros medios de defensa, ¿no? El artículo 5.6 del Código Procesal Penal establece qué excepciones se pueden plantear de prescripción, improcedencia de acción, ¿no? Etcétera. Pedir el sobreseimiento. Ya hace un momento hemos visto cuál es el abanico de posibilidades que nos da el Código Procesal Penal para pedir el sobreseimiento, que no es otra cosa que el archivamiento, ¿no? O sea, si hay una acusación, la defensa tiene que, obviamente, contradecir esa acusación, porque nadie quisiera que el acusado ingrese de pronto a un juicio oral siendo defensa, ¿no? Entonces pediremos el sobreseimiento por los motivos antes indicados. Pero también, si fuera el caso, el criterio de una oportunidad. No se pudo en su momento, pero si cabe la posibilidad de que recién en acto de audiencia de control de acusación, o sorpresa, el imputado logra ubicar el voucher con el cual ya le había pagado por los gastos médicos de una agresión y habían quedado en buenos términos, incluso habían transado, pero de eso quiso olvidarse o se olvidó, no sé si intencionalmente, la parte agraviada y quiso buscar una reparación civil por una suma mayor, pese a que habían llegado a un acuerdo, pero por allí se enteró de que no tenía ese documento, nadie lo tenía, no lo ubicaban y quiso sacarle provecho a la circunstancia y le formó una denuncia de lesiones para buscar más adelante una reparación civil. Y allí encuentra, después de mucho tiempo, el imputado aquel voucher por el cual se le pagó, incluso el documento
privado con el cual habían llegado en buenos términos. Se puede de alguna manera instar a un criterio de oportunidad porque se trata de derechos disponibles. Lo que quiere es dinero, pero ya se le pagó, ya se resarció, ¿no? Y de alguna manera pues ya, ¿no?, está satisfecha la pretensión del mismo, ¿ya? Objetar la reparación civil, por supuesto. No solamente el imputado, porque si la fiscalía me está pidiendo una determinada suma como reparación civil, porque la pena trae como consecuencia la reparación civil y no se constituyó como actor civil y el fiscal se manda con un precio, con un monto X, la defensa técnica lo que tendrá que hacer es cuestionar, pero a efectos de que se reduzca o no está demostrado, es una suma postulatoria, dirán algunos, pero por lo menos pues debe ser razonable, proporcional y equitativo al daño causado. Razonable, proporcional y equitativo al daño causado. Si bien no va a determinarse aún en la audiencia de control de acusación, que sí lo es en el juicio oral, pero tampoco podemos, digamos, ¿no?, pasar cualquier monto que postule de forma pues exagerada, ¿no? Porque es postulatorio, no voy a pedir millones por una agresión que solo tuvo pues 12 días de incapacidad médico-legal tal vez, ¿no? Sí me entienden, ¿verdad? Objetar la reparación civil también lo puede hacer la parte agraviada, porque la fiscalía postuló un monto determinado, ¿ya? Y que no es de agrado pues del actor civil, que constituyéndose como actor civil más bien está exigiendo y reclamando que sea un monto mayor, ¿ya? A diferencia del abogado de la parte acusada que quiere que sea un monto menor, el abogado de la parte agraviada, el actor civil como tal, pedirá un monto mayor. Ofrecer la prueba, ofrecer pruebas documentales o testigos que deben ser convocados para el debate, ¿no?, para la etapa estelar de juicio oral. Todo eso está en el artículo 350, 351 y 352 del Código Procesal Penal. Avanzamos. Entonces, después de eso, ¿qué puede pasar? El juez de garantías tiene que controlar, pues el juez no puede ser mesa de partes, ¿no? Para que lo pase todo y no es así. Sino, tiene que verificar el juez de investigación preparatoria si realmente estamos frente a un caso que ha de merecer su ingreso a juicio oral. Para eso tiene que efectuarse un control por algo. Es el control formal y sustancial, ¿no? Entonces, dentro de ello, pueden haber aspectos que se tienen que solucionar, ¿no?, postular y, desde luego, pues, resolver en acto de audiencia. Si hay defectos que se tienen que corregir, pueden devolverse, como hemos indicado, por 5 días se reanuda, o si hay modificaciones, aclaraciones, subsanaciones que no son relevantes, se pueden tener por modificado en ese momento. Ahora, si hay una excepción o medio técnico de defensa, el juez emitirá esa decisión mediante una resolución y frente al cual cabe la apelación, ¿no? Pero eso no impide el procedimiento, que continúe el procedimiento, o sea, sigue avanzando. Tal vez lo que va a ocurrir en ese tipo de circunstancias es que se dicte un auto de enjuiciamiento y va a ingresar a juicio oral, y con la apelación pues estará de alguna manera pues a resultas de lo que se tenga que resolver, ¿no?, a nivel de sala, etcétera. Pero el proceso sigue. Es sin efecto suspensivo. Ya, el sobreseimiento de oficio. Quiero detenerme aquí unos segundos porque es importante esto. Hace un momento hemos indicado cuáles eran las causales por las cuales se puede archivar un caso, o mejor dicho, sobreseer, para que seamos más exquisitos en el aspecto relacionado a la terminología sobre sobreseimiento, porque ya no es archivamiento, eso ocurre en la etapa preliminar, cuando el poderío, la potestad, el monopolio lo tiene el Ministerio Público y puede archivarlo si quiere, más no formalizarlo. Y la parte afectada podría recurrir en queja de derecho, ¿no? Pero no hay audiencia, pues. El fiscal superior dispondrá lo conveniente, mayores diligencias o que formalice, ¿no? O que finalmente confirmando el archivo. Pero ya estamos en sobreseimiento, ahí sí había actuación
había intervención del juez en audiencia, se resolverá, puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, puede llevarlo en consulta el juez, no necesariamente está vinculado a que le haga caso a lo que dice la fiscalía, ¿no? De pronto, tal vez es un archivamiento forzado, un sobreseimiento forzado, entonces no lo va a archivar, no lo va a sobreseer, ¿no? A nivel judicial. Entonces, pero estas causales del 344, inciso 2, pueden servir también para que el juez las haga suyas, ya siempre que sea evidente, y ese proceso pues no debería pasar a juicio oral, y entonces puede hacer uso de esa facultad de sobreseerlo de oficio. ¿Ya? De oficio. Cuando no hay posibilidad o no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. Ya. Muy bien. Avanzamos. Debe haber un mínimo de detalle en la imputación. Ahí están los acuerdos plenarios. Para entender cuál es la línea de tiempo, ¿no? El suceso histórico, la forma, modo y circunstancias del que tuvo lugar aquel ilícito. ¿Ya? Eso que va, perdón, disculpen, eso que va a permitir una defensa efectiva, ¿no? Porque si no se sabe exactamente sobre qué se va a defender, ¿no? Si todo es genérico, gaseoso, no hay ni siquiera una imputación, pues, del que pueda responder el investigado, no va a poder ni siquiera defenderse cabalmente. La imputación va porque realmente se establezca con un mínimo detalle el suceso histórico de lo que se atribuye, la forma, circunstancia y tiempo, por eso cuándo, cómo, dónde, por qué, ¿no? Se le está atribuyendo determinado delito de manera concreta, acompañado de acompañado de circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Ya, puede haber un control de oficio, sí, por parte del juez. Recuerden ustedes que si bien hay una imputación provisional, etcétera, pero ya cuando hablamos de un requerimiento de acusación, esta debe ser ya una imputación acabada, culminada, terminada, sobre el cual ya el fiscal está convencido que ese caso debe entrar a juicio oral. ¿Ya? El juez debe efectuar el control de legalidad también de la acusación fiscal, va a resolver siempre con audiencia, porque la acusación no es que tenga toda la razón, sino tiene que ser sujeto, pues, a correrse traslado, y en esos 10 días, las partes procesales solicitar lo que estimen por conveniente. Dentro de ese abanico de posibilidades, las excepciones, las defensas, ¿no? Técnicas que se realice, o también el sobreseimiento. El control de oficio está en el artículo 352, numeral 4 del Código Procesal Penal. Vamos de largo, no vamos a hacer pausa, vamos a ir de frente, avanzamos. Bien, esto habíamos indicado, si no se constituye todavía actor civil o no se ha constituido oportunamente, ya no hay forma porque ya concluyó la investigación preparatoria, aún no ha cesado la legitimidad y el fiscal debe pronunciarse sobre la reparación civil, o sea, debe postularlo. El tema formal dentro del control tiene que ver con defectos de la acusación. El tema sustancial tiene que ver con 5 elementos a tomar en cuenta y a tenerlos siempre presente. El tema referido a los hechos, a lo jurídico, al elemento personal, a los presupuestos procesales de la acción penal y los elementos de convicción, ¿no? Ese es el control formal. El control sustancial se sanea, ¿no? Se dicta un auto de enjuiciamiento y que justamente este último se entiende, el auto de enjuiciamiento, quiero decir que es producto del debate. Se supone que se ha brindado todas las garantías necesarias
y el juez de investigación preparatoria ha llegado de alguna manera al convencimiento que ese caso debe resolverse en juicio oral. Obviamente no se exige que exista una actividad probatoria, no es el hecho, tampoco es procesalmente viable, pero sí deben existir un soporte en los elementos de convicción para sostener una acusación. Superado la audiencia preliminar del control durante la fase intermedia, el juez dictará el auto de enjuiciamiento. ¿Quién lo dicta? El juez de investigación preparatoria, de manera oral. Las partes pueden solicitar más adelante la copia de ese auto de enjuiciamiento, porque en esencia el auto de enjuiciamiento debe ser resuelto en audiencia, en juicio oral y la notificación en acto oral. No sin perjuicio de que también lo puedan pedir las partes procesales, ¿no? Un ejemplar del mismo para verificar cómo se ha llevado a cabo la audiencia y de qué manera ha satisfecho las exigencias de, de una audiencia donde se ha agotado ciertos aspectos, ¿no? El control formal, sustancial, cómo se resolvió, si se desestimó o no algunos pedidos de las partes, cuáles son las medidas coercitivas reales, personales, quiénes son las personas que que se tienen como partes constituidas, ¿no? Si hubo convenciones probatorias, si hubo calificación alternativa, etcétera, ¿no? Todo eso se resuelve y todo eso debe estar reflejado en el auto de enjuiciamiento de manera sucinta con lo esencial para que el juez de juzgamiento tenga que verificar más adelante la congruencia procesal entre el correlato que debe existir entre acusación y sentencia. Ese correlato de formalización con acusación y de sentencia con la acusación. No se puede condenar a alguien que no ha sido, pues, considerado en la acusación, así como que no se puede acusar a una persona que no estuvo considerado en la formalización, menos por hechos que tampoco fueron materia de investigación. ¿No? Esa es la lógica que se debe manejar, ¿ya? Quien cita al juicio ya es el juez penal unipersonal, que es un juez distinto al juez de HIP. El juez de HIP distinto al juez de HIP. ¿Por qué? ¿Por cómo suena? No, por las funciones y atribuciones que tiene cada uno de ellos. El juez penal unipersonal o el juez de juzgamiento colegiado, si el delito supera los 6 años, en su extremo mínimo, o sea, graves, delitos graves de tráfico, lavado de activos, entre otros, ¿no? Secuestro, homicidio, robo agravado, ya lo ve un juez penal, un juzgado penal colegiado que son 3 personas, ¿no? En 3 jueces en este caso. Bien, nos pedían también hablar un poco de la terminación anticipada. La terminación anticipada no es otra cosa que una salida alternativa del proceso, que puede terminar, por ejemplo, no se me ocurre con un principio de oportunidad a nivel preliminar. En sede fiscal se compromete a pagar por la agresión en determinadas cuotas y para que el proceso no se judicialice, no tenga sentencia, pues. Pero la diferencia es de que en una terminación anticipada, que es otra salida también para concluir satisfactoriamente un proceso, es que ya va a ser sentenciado, se le va a reducir solo la sexta parte de la pena, partiendo del extremo mínimo, pero constituye un reconocimiento de responsabilidad, es decir, una sentencia, y que va a ser producto de un acuerdo entre el abogado defensor, el investigado, ¿no? Y la parte agraviada o fiscalía, quien lo va a representar. Se ponen de acuerdo y que el proceso va a terminar porque la suerte está echada de pronto, ¿no? Y sostener un caso para que se le reduzca más adelante solo la séptima parte, tal vez no sería del todo recomendable. Y con la sexta parte, más bien le sería más favorable para su patrocinado, ¿no? Pero se solicita hasta antes de que concluya la investigación preparatoria, ¿no? Hasta antes de que finalmente tengamos una acusación. No se puede formular terminación anticipada, pues, digamos, ¿no? Más adelante o en juicio oral, ya allí estaríamos hablando de la figura de la conclusión anticipada del proceso con la reducción de la séptima parte de la pena, que igualmente implica la imposición de una condena, sea efectiva o sea suspendida, pero con la reducción de la séptima parte de la pena, y además se discute el tema de la reparación civil. Y en ambos casos se compone
por el principio de consenso procesal. O sea, debe haber acuerdo, no debe ser forzado. Aunque también existe la posibilidad de que al inicio del juicio oral, cuando se le pregunte al acusado si se va a someter a la conclusión anticipada, puede elegir únicamente por reconocer los hechos, ¿no? Es decir, está de acuerdo con la pena, con la reducción de la séptima parte, pero va a discutirse solo la reparación civil y se delimita qué medios probatorios o qué es lo que se va a tener que actuar y solamente vamos a juicio por la reparación civil, que a veces es lo común porque, bueno, la pena es un tema de ecuación matemática con la reducción que convenga, pero la reparación civil a veces se tiene que todavía no solo demostrar, sino discutir, probar y que desde luego pues no va a ser siempre de agrado de la parte acusada cuando se pide o se postula un monto exorbitante. Entonces, ya se deja a criterio del juez, producto de la actividad probatoria en ese extremo, para que resuelva lo más justo posible, ¿no? Bien, algunas preguntas antes de terminar. Nos hemos ido de largo para no detenernos y recuperar algunos segundos o minutos valiosos también que era necesario. Ya, a ver, nos preguntan por acá. Vamos a partir del, a ver, del final. A ver, nos preguntan por acá. Cuando se solicita a la sala de apelaciones la transcripción del audio de una audiencia para ejercer la debida apelación y la sala provee remitiendo solo el audio, sin la transcripción se viola y afecta el derecho a la defensa, por no ser lo mismo una transcripción oficial de la sala que una transcripción personal sin medios técnicos. Bueno, en realidad las actas de audiencia no tendrían por qué necesariamente ser extensas, ni reflejar exactamente a pie juntillas o a pie de la letra todo lo que establezca, todo lo que se discuta en la audiencia, ¿no? Ciertamente en algunos casos se pide que sea solamente una bitácora, una suerte de bitácora, con excepción de las resoluciones que causen estado y que obviamente si van a ser materia de apelación, como ocurre con el auto de prisión preventiva, con una sentencia, ¿no? Etcétera, o los que resuelvan alguna petición en concreto sobre una excepción, ¿no? Etcétera, salvo que la consienta. Pero bueno, en los casos en los cuales va a ingresar con una apelación, se tiene que transcribir lo propio. Si solamente se ha entregado el audio para facilitar de pronto, ¿no? Que lo escuche el acusado o la parte apelante o en la defensa técnica, no afectaría de alguna manera el derecho, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se le está dando los insumos necesarios para que escuche lo que ha pasado en la audiencia. Por eso las actas deben indicar, en algunos casos, destacar los aspectos más importantes, indicando el minuto en el cual hubo esa incidencia o cuál sería el aspecto medular que ha servido para la decisión final que se ha tomado en esa resolución, ¿no? Entonces, por ganar tiempo incluso se puede solicitar que se le dé el audio. Mientras tanto, el acta no va a salir tampoco en el día, pues por la carga procesal de pronto, pero sí se le puede después hacer de conocimiento y notificar o recabar a los abogados que tienen derecho sin necesidad de solicitarlo incluso por escrito. Un USB voy y recabo, ¿no? Como defensa técnica, se me ocurre. Bien, frente a una acusación defectuosa de forma o de fondo, algunos abogados recomiendan que pase la etapa de juicio oral para recién atacar errores y caiga el proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Gracias. Bien. Bueno, por un tema de estrategia podría ser, ¿no? Pero también si el juez de investigación preparatoria se da cuenta, tiene dos posibilidades. O se hace de la vista gorda o simplemente pues hace uso de su facultad y lo devuelve. Una de dos, ¿no? Podría decir, mire, qué raro, esto es tan evidente que ni siquiera el abogado lo está observando, por algo será, mejor también pues a efectos de no estar mandando si fuera mesa de partes, cualquier acusación a juicio oral, mejor lo devuelvo por 5 días y que precise estos aspectos que son desde su criterio importantes y en 5 días se precise con una disposición, ¿no? Que la subsane. Y en audiencia ya oralizará los aspectos que el juez, como juez de garantías, las observa. De oficio incluso, ¿no? Si es que los abogados no lo hacen. Si por estrategia no lo hacen,
Y el juez también, bueno, indica, bueno, si el abogado no lo está observando, ¿por qué yo lo voy a hacer? Lo pasa todo. Bueno, tampoco es el hecho, ¿no? Porque con esos defectos va a llegar a juicio oral. Y lo que está ocurriendo en nuestra realidad nacional, no solamente en Ayacucho, es de que el juez de juicio oral, de alguna manera estamos cumpliendo ya como si fuésemos una labor de juez de JIP, haciendo control formal de algunos defectos que pudieron haberse ordenado o haberse corregido, subsanado. Se me ocurre un tipo penal específico o tal vez la falta de una precisión respecto de algo que debió haberse hecho, algo fundamental. No solamente estamos hablando de temas de identidad, de los nombres, si incluso no se ha precisado si es agresión física o psicológica, no se ha precisado del por qué la inhabilitación, en qué extremo. Artículo 36 se me ocurre, y pasa por pasar, pero no se ha delimitado cuál inhabilitación en los delitos de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, por ejemplo, ¿no? O tal vez fue en presencia de menor de edad, y era evidente que el hecho incluso parte desde esa teoría, pero se tipificó solamente por la parte, por el primer párrafo, más no por el segundo párrafo, y así lo dejó pasar. No es así, pues. Incluso ahí está señalando que hay una vista fotográfica con el menor y las agresiones habían sido en agravio del mismo, pero la tipificación pasó en el auto de enjuiciamiento, que puede entenderse como un error material de pronto, y es que los jueces de juzgamiento no vamos a estar escuchando pues todo lo que ocurrió en la audiencia de control de acusación, porque entendemos que el acta o el auto de enjuiciamiento refleja lo que pasó, ¿no? Si no, tendríamos que hacer y suplir ese papel de hacer el control formal, ¿no? En juicio oral, y no es el hecho, ¿no? Genera un mayor desgaste de algo que pudo haberse hecho oportunamente. Bien, vamos con más, a ver, algunas preguntas más del final al inicio. Hay un caso que se apertura por 60 días, investigación preliminar, ¿ya? No se tienen declaraciones del imputado y tampoco de los testigos. Y luego decide la fiscalía ampliar el plazo de 180 días. Desde el plazo original, es decir, primero aperturado por 60. No hay que confundir investigación preliminar con preparatoria. La preliminar tiene hasta 60 días. Si no recabó los actos urgentes inaplazables, de pronto pues se está tratando, ¿no? De modo indirecto, de fijarlas ya en una formalización de investigación preparatoria. Ahora dice, lo ha ampliado por 180 días. No tendría sentido. La ampliación no podría ser por un término mayor de lo que se ha previsto inicialmente en investigación preliminar. No, eso estaría mal. Habría que solicitar más bien o estar vigilantes que cuando ya vence solicitar un control de plazo, porque el control de plazo puede ser preliminar y puede ser también a nivel de un control de plazo de investigación preparatoria. A veces se estila o se cree de que solamente se puede pedir control de plazo en etapa de investigación preparatoria. No, también se puede hacer a nivel de plazos preliminares, ¿ya? Pero reitero, la ampliación no puede ser mayor a los que se han previsto en el plazo inicial, ¿ya? Si no, se torna pues ya, digamos, ahí es evidente que si la fiscalía se le fue, no investigó y recién a última hora y recién en la ampliación lo va a hacer. Bueno, se olvidó incluso en ambos casos. Recién en la formalización, y tampoco es así. Y peor aún todavía, a veces se pide prueba nueva o prueba de oficio de algo que se pudo haber hecho en las etapas anteriores. Ya el código, en el artículo 385, ha establecido que el juez no puede suplir, ¿no? De algún modo, pues las deficiencias que le es propio de las partes procesales, sino estaríamos cayendo en el absurdo de que todos abdican de sus funciones y el juez ya de oficio se le ocurra hacer una prueba de oficio de algo que debió hacerse como un acta de constatación, que debió hacerse en etapas anteriores, ¿no? Bien, bien, señores, si no hubiera más pregunta, ya hemos llegado a las 9 de la noche, nos hemos excedido tal vez en el tiempo, fuimos de frente sin descanso alguno para poder colmar todo el temario, porque es bastante extenso y
hemos podido abarcar todo ese aspecto solicitado por los organizadores. Tenemos algunas preguntas más. Doctor, disculpa que le interrumpa. Hay una mano levantada, doctor. Le voy A a ver, ceder el uso de la palabra para que a pase. ver. La doctora Rogelia Muñoz. Se le va a activar el audio, doctora. Muchas gracias, doctor. Sí. Felicitaciones. Tengo una duda. Cuando hay la constitución del actor civil, se tiene que fundamentar los daños patrimoniales, extrapatrimoniales. En los daños patrimoniales serían el daño emergente. En los extrapatrimoniales tengo una duda. ¿Cuál es? El daño moral. Ya, Daño o sea, moral. ya. Y el otro es el daño a la persona. Persona. Entonces, cómo se sustenta en el caso cuando es robo agravado con subsecuente muerte? O sea, el daño a la persona ya sería directamente la muerte. Entonces, el lucro cesante sería lo que ha dejado de ganar esta persona porque trabajaba en una institución, etcétera, etcétera. Eso es así, doctor. Por favor, clarifíqueme esa idea. Gracias, Sí, doctor. de pronto tal vez se ha logrado recabar un informe psicológico donde hay afectación en los deudos del fallecido, ¿no? Porque no solamente era el soporte familiar, ¿no? Sino también el tema de no tener a un familiar consigo, ¿no? El tema de digamos, de estar bastante afligido, del tema de no tener a un familiar consigo, pese a que tal vez tenía un proyecto de vida todavía y tenía para trabajar para rato, una persona de 50 años, padre de unas personas de 20, 30 años que veían en él de que todavía tenía fuerzas para poder trabajar, ¿no? Pero ese aspecto de lucro cesante, daño emergente, obviamente ya usted lo ha dicho muy bien, pero el tema de la afectación de no tener un familiar, ¿no? Y que imaginémonos, pongamos en el supuesto de que tal vez eran huérfanos de madre y solamente tenían el padre consigo. En la época de terrorismo fue así, ¿no? Entonces ya no tienen ni siquiera, no solamente la madre, obviamente por un hecho de hace años atrás, sino el padre, quien era el soporte, el acompañamiento, la figura misma, ¿no? Entonces eso le causa aflicción, le causa, digamos, la necesidad de que esté en terapia constante, pues el daño, digamos, en ese aspecto extrapatrimonial se ve reflejado y acreditado además en un documento como un informe psicológico. Ya. ¿Habría posibilidad de solicitar incorporarse como actor civil en la audiencia de control de acusación? No, esto por disposición legal se solicita hasta antes de que concluya la investigación preparatoria. Si ya se concluyó la investigación preparatoria es porque hay una disposición que así lo, valga la redundancia, dispone, pues es una disposición fiscal. Se comunica al juzgado y el juzgado da por concluida, porque la investigación no es propia del juzgado. Por eso la da por concluida con motivo de lo que comunica el fiscal que ya terminó de investigar. Entonces, esa era la oportunidad. Distinto sería, esto es propio de un proceso común, pero en un proceso especial de incoación de proceso inmediato, en ese momento sí se puede constituir en actor civil. ¿Por qué? Porque no hubo otra oportunidad, no hubo investigación preparatoria. Y entonces allí sí podemos discutir la incorporación como actor civil, incluso en la acusación directa, porque no tuvo posibilidad ya de que exista una investigación preparatoria donde tenga la oportunidad de constituirse, ¿ya? Hay que diferenciar un proceso común con un proceso especial y además distinguirlo también con una acusación directa donde no hay investigación preparatoria que concluya. ¿Se puede pedir la nulidad que declare la conclusión de investigación preparatoria? No, no se puede pedir la nulidad sobre disposiciones fiscales. Ya menos aún si sobre ese aspecto es propio del control de los plazos, ya está en el monopolio del Ministerio Público. Por eso cuando ya vence, así como ellos tienen su semáforo, por estrategia los abogados podrían estar al pendiente de cuándo es que concluye y una vez culminado, de inmediato presentar el control de plazo, ¿no? Porque podría darse el caso también de que antes que concluya, solicite, o mejor dicho, disponga la prórroga de investigación preparatoria la fiscalía, entonces ya no puedes hacer nada. Pero cuando ya solicita el control de plazo,
y recién después de una semana se me ocurre la fiscalía dispone la prórroga, allí sí habría un problema, porque tú más bien ya como defensa te anticipaste a la inacción por la cual recién después de una semana de vencido dispone la prórroga de investigación preparatoria, ¿no? El juez ha señalado fecha de control de acusación y el fiscal no se ha presentado en más de 8 veces. Ah, ya. ¿Y el juez qué es lo que debe realizar? Concreto. A ver, concreto. 8 ocasiones el fiscal no va. No sé si lo justifica, eso faltó poner en la pregunta. Ya, pero recuerden que el artículo 142 dice, las actuaciones procesales se practican puntualmente en el día y hora señalados sin admitirse dilación, ¿no? Por lo demás, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, los plazos de la actividad procesal regulados por este código son por días, horas y el de la distancia. Se computan según el calendario común, ¿no? Pero puntualmente en la fecha y hora que se convoca. Ya, por lo demás es un tema también de responsabilidad disciplinaria y funcional del fiscal, ¿no? Salvo que lo esté justificando, pero hasta en 8 veces ya se remite los actuados a control interno, porque las audiencias de control de acusación, si solo preguntas por acusación, es inaplazable. Sobreseimiento, inaplazable. Prisión preventiva, inaplazable. Instalación de juicio oral, inaplazable también, ¿no? Son audiencias de carácter inaplazable, como lo son las audiencias de incoación de proceso inmediato también, inaplazables. Ya. Bien. Si el fiscal dicta disposición de finalización de investigación preparatoria y deja pasar los meses más de 8 meses y no se pronuncia acusación, no presenta, querrá decir, y deja pasar el tiempo. La pregunta sería, a ver, respondemos la pregunta con otra pregunta, ¿no? Aunque no es lo usual. Pero si ya dejó pasar tanto tiempo la defensa, más de 8 meses, ¿qué hizo la defensa también? Pues se estuvo durmiendo en los laureles. No. O sea, si ya se excedió en el plazo, no sé si por estrategia, pero al final también corre riesgo de que siga investigando la fiscalía. Si me preguntas como defensa, tendrías que también haber presentado ya un escrito indicando que se pronuncia el fiscal. Y si no lo hace, ¿no? Con ese cargo, recurrir al órgano jurisdiccional solicitando una audiencia de control de plazo, que pese a que tú le anticipaste al fiscal, no está presentando su requerimiento, sea de sobreseimiento o de acusación. Si el juez verifica que ha excedido en demasía, entonces dispone que no en 15, sino en 10 días se pronuncie. Y si no lo hace, con mayor razón todavía, lo manda a la oficina desconcentrada de control interno del Ministerio Público. Bien, ya resolvimos lo de incoación de proceso inmediato, la constitución de actor civil, puede ser en ese mismo acto porque no hay investigación preparatoria, entonces en la misma audiencia se puede también fundamentar que lo solicita adjuntando siempre la legitimidad, el interés en los medios probatorios del resarcimiento y sobre todo un relato sucinto, ¿no? Lo que establece el código en el artículo 100 y siguientes sobre formalidades de la constitución del actor civil. Bien. Así es, control de plazo. Bien. Si el fiscal ofreció testigo en diligencias preliminares y preparatorias y jamás se le mencionó, no se programó ninguna disposición. Hay un escrito que pudo o puede presentarse, si es que es un caso real, entiendo que sí, sería por inadmisión de diligencias incluso. Bueno, en principio, insistir que se realice. Lograr el proveído fiscal, si es que lo está denegando, y la defensa fundamentar y presentar un escrito por inadmisión de diligencias. Y eso también lo puede resolver el juez de investigación preparatoria. O sea, porque si era pertinente, ¿por qué no está permitiendo que se actúe la declaración de una persona que al final va a ser un testigo de descargo? Entonces, se postula una diligencia de inadmisión de diligencias, ya entre ellas testimoniales, por ejemplo, ¿no?
Bien. Bien, señores, muchas gracias por su atención. No habiendo más preguntas, agradecemos a ANDAP, por supuesto, y a los organizadores por la gentileza de habernos invitado, nosotros dispuestos a poder retornar en una próxima fecha. Muchas gracias. Los dejo con los organizadores.